Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Hola, buenas tardes a todo el mundo que esté viendo esto. Y pues gracias por asistir a este primer encuentro de organización social en tiempos de pandemia junto a Elena Ortega Hermoso. Elena, muchos ya la conocéis, es una referente de la lucha social en Madrid y en el Estado español, vecina del barrio de Vallecas, fue una de las fundadoras del colectivo Madres contra la Represión y ha participado en diferentes campañas por la República y un Estado antifascista sobre todo. Es madre del preso político Alfon y continúa en el compromiso y en la lucha por los derechos humanos. Así que, pues, es un privilegio tenerla aquí hoy. Y nada, te damos paso para que nos cuentes tu perspectiva de lo que está pasando, Elena. Bueno, ya como muchas gracias por contar conmigo. Estoy encantada de poder conectar con Edinburgh Protest otra vez, que bueno, ya estuvimos en una ocasión incluso allí en Edimburgo, ¿no? Madres contra la represión y hablando sobre el tema de la represión en el Estado español. Bueno, como me ha presentado Matías, yo soy una vecina del barrio de Vallecas que estoy aquí confinada en mi casa, como estamos confinados millones de personas. Y bueno, sí que es verdad que me incorporo de una forma más intensa a la actividad política y social a raíz de la detención de mi hijo en la huelga general del 2012 en contra de la reforma laboral, de los recortes en sanidad y en educación. Y bueno, a raíz de esa detención luego ya fue juzgado, acusado bajo una acusación falsa, pero fundamentalmente por su participación en la huelga general, y aún en este momento está cumpliendo condena. Y bueno, es un preso político de la huelga general del 14 de noviembre del 2012. Como digo, hoy vamos a hablar sobre todo de la crisis, ¿no? De la crisis del COVID provocada por la pandemia del COVID, tanto la crisis sanitaria como la crisis social que conlleva esto, ¿no? Y lo que supone y significa sobre todo para personas, hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, y sobre todo en barrios como es este barrio obrero de Vallecas, un barrio pues que tiene casi medio millón de habitantes, y la mayoría de la población, claro, es gente trabajadora, venida y emigrada ya desde los años 50. Bueno, pues estamos, como os he dicho, viviendo yo no estoy participando muy directamente en todas las iniciativas, ¿no?, que se han puesto en marcha, pero sí tengo conocimiento de ellas porque, bueno, estoy informada y me sumo a las campañas que se han puesto en marcha durante estos 2 meses que llevamos de crisis y de confinamiento, ¿no?, de estado de alarma. El tema es que aquí en el barrio estamos muy afectados y afectadas porque, como os digo, es mucha la gente que ha perdido su empleo, que no tiene ingresos económicos en este momento. Muchas mujeres con cargas familiares, solas, hay mucha precariedad laboral, mucha gente que trabaja en los cuidados, en el servicio doméstico, en la hostelería, y bueno, como os digo, se ha quedado mucha gente desamparada.
es verdad que se reaccionó enseguida, es impresionante, pero empieza el confinamiento, no sé si es un 11 de marzo, quiero recordar, y ya el 14 ya empieza a funcionar en el barrio una red de apoyo mutuo y de solidaridad, se llama Somos Tribu, VK, y empieza en un principio prestando ayuda a las personas que no pueden salir de sus domicilios, bien porque estén guardando cuarentena por estar pasando la enfermedad, bien porque son personas ancianas, o pues ofreciéndoles el llevarles la compra a casa, el comprarles las medicinas en la farmacia, porque como sabéis, una de las primeras medidas que se tomó fue esa, que solo quedaban abiertos los sitios donde se venden productos básicos de alimentación, higiene y las farmacias. Y bueno, todo lo referente a las necesidades básicas, pero así en los barrios, eso es lo que quedó abierto, todo lo demás se cerró. Entonces, como os digo, esta red de solidaridad y apoyo mutuo va creciendo y va viendo otras necesidades y va apareciendo una nueva necesidad, que la gente, muchas personas, al no tener ingresos económicos y estar a la espera del plan social de choque del gobierno, pues no tiene ni siquiera dinero en efectivo para poder comprar alimentos, y entonces tiene que empezar a gestionar cuentas bancarias de solidaridad para recaudar fondos de las asociaciones de vecinos y despensas solidarias, aportación de alimentos de la gente que va a los supermercados, y bueno, pues hay una campaña de deja un kilo y la gente, y luego los fines de semana se recoge, y la verdad que está siendo impresionante. Se está atendiendo muchísimas familias, puede que supere en este momento más de 1000 familias las que se están atendiendo en el barrio, porque también ha habido una crisis de atención social y de servicios sociales para hacerse cargo de todas estas personas que se han quedado en absoluto desamparo, ¿no? Claro, no solo aparece el problema de la alimentación como os digo, el plan de choque de gobierno, una de las propuestas, pues fue hacer ERTEs a las empresas, hacerse cargo de pagar el 70% del salario. Aquí los salarios son muy bajos, no superan los 1000 euros casi nadie, y esto supone que la mayoría de las personas, el que haya tenido suerte de poder acceder a un ERTE o no le hayan despedido, porque eso fue otro caso que se dio, enseguida se despidió a mucha gente de sus trabajos, y como os digo, también hay mucha gente que está en la economía sumergida y está haciendo trabajos de cuidados que ni siquiera están con contrato. Entonces, el problema es que incluso en este momento hay mucha gente que todavía no ha recibido ese dinero, y fijaros a la fecha de mayo que estamos, ¿no? Y bueno, también aparece otro problema, porque hay que pagar los alquileres, hay que pagar las hipotecas, y bueno, pues en el plan de choque de gobierno se establece sí una moratoria, y también para los gastos de luz, agua y gas, pero significa que le estás proponiendo a las personas que se han quedado sin trabajo y sin ingresos, o con unos ingresos muy reducidos, les estás proponiendo que se vuelvan a endeudar, porque son moratorias que lo que dicen es que tienes la capacidad de endeudarte y empezar a pagarlo dentro de cuando pase el estado de alarma, o de 3 meses, creo que es. Entonces, visto que sí que la mayoría de la población reconoce que en el 2008 que tuvimos como sabéis, a nivel mundial, y aquí sobre todo, que se primó el pago de la deuda pública por encima de las necesidades sociales y económicas de la clase trabajadora y de la población,
pues ya se quedó mucha gente en situación de desprotección y precariedad. Y hubo que iniciar muchísimas luchas, luchas por la vivienda, luchas por la sanidad pública, muchas redes de solidaridad en los barrios. O sea, tenemos un entrenamiento, que yo es lo que digo ahora, desde el año 2008 hasta ahora, de lucha y solidaridad, que nos está sirviendo para haber puesto en los distintos barrios obreros de Madrid. Yo hablo del que conozco, de aquí de Vallecas, el que mejor conozco. Ha facilitado la puesta en marcha de estas redes de solidaridad y apoyo mutuo, debido a, como os digo, que ya había una fuerte organización y lucha pues eso, en contra de los desahucios, de la paz, y bueno, contra la represión que se ha sufrido estos años por todas las movilizaciones sociales y políticas, en contra del régimen y de la monarquía, por la corrupción de la corona, que también salió en esta pandemia, saltó la noticia claramente, y también ha habido campañas y reivindicaciones en contra de la monarquía y por la república en el barrio, y caceroladas. Y bueno, como os digo, no ha sido difícil articular respuesta y acción, porque precisamente ya se había articulado ese tejido, está creado, ¿no? Y esa capacidad de respuesta. Lo que aparece también, y además es enseguida, yo no sé si el 17 de marzo, distintos colectivos y organizaciones, tanto vecinales, sociales como políticas, sindicales, crean una plataforma que es el plan de choque social. Yo sí que lo he dicho bien, porque es que sí, sí, el plan de choque social, donde claramente ahí se exige una tabla reivindicativa, ¿no? Como es una renta básica, donde se demuestra que económicamente eso se puede soportar en nuestro país. La suspensión de los alquileres, suspensión de hipotecas, gente que se ha quedado en desempleo, el cobro de la prestación de desempleo, y bueno, pues toda una serie de medidas para poder salir de esta crisis y no volverla a pagar, que es la experiencia que os digo que tenemos desde 2008, que no seamos otra vez los trabajadores y las trabajadoras los que carguemos con la deuda y con la crisis en nuestras espaldas. Estamos en esa lucha. En este momento sí que es verdad que se van perfilando y se van consiguiendo, cada vez nos vamos acercando y somos más gente las que vamos consiguiendo a lo mejor llegar a estas reivindicaciones, como os digo, pero sí que es verdad que también lo dificulta la imposibilidad de poder luchar en la calle, y solo poder luchar a través de las redes. Pues lo que sí que hacemos es un altavoz, las redes son un altavoz que hacen que por lo menos nuestros gobernantes estén conscientes y sepan cuáles son las exigencias que tenemos. Y una muy clara, desde luego, es que no queremos volver a pagar la crisis que la paguen los capitalistas, ¿no? Tener esa iniciativa y esa reivindicación encima de la mesa. No sé si fue ayer o antes de ayer, ya se acordó también lo del ingreso mínimo vital para familias con hijos a cargo, y que por lo visto a partir del 1 de junio esas familias que tienen rentas muy pequeñas, y que el gobierno lo sabe, vamos, y tiene registrado a todas esas familias con esas rentas o sin rentas, que se les va a hacer un ingreso dependiendo de la cantidad de hijos a cargo que tengan. Y bueno, nos hemos encontrado también pues cuando hemos querido hacer movilizaciones, pues nos hemos encontrado
con un claro recorte de nuestros derechos y libertades, ¿no? No nos, aún nosotros comprometiéndonos tanto la primera que se puso en marcha, bueno, la primera fue sobre todo el 1 de mayo, que se hizo una propuesta de una caravana de coches, respetando todas las medidas de salud, ¿no? de distanciamiento social y de protección. Pues delegación de gobierno no lo autorizó, ni tampoco el Tribunal Supremo, y sin embargo hemos tenido que soportar ayer mismo en este país, en España, que se hayan hecho caravanas de fascistas, pues eso, en contra del gobierno, pero en realidad son caravanas de fascistas que están rabiosos porque no tienen el poder para tomar las decisiones que interesan a los empresarios, a los banqueros y al poder económico, que de hecho no les está yendo mal, porque, como os digo, muchos de los ERTEs que se han hecho a empresas son empresas que totalmente podrían haberse hecho cargo de sus trabajadores en esta situación de crisis por los grandes ingresos que tienen y todo el dinero que tienen en paraísos fiscales, y sin embargo han despedido o han hecho ERTEs y han puesto a los trabajadores y las trabajadoras a cargo del Estado. Eso en cuanto, como os digo, esto fue el 1 de mayo. Y luego el 13 de mayo, creo, también quisimos hacer una protesta en el Parlamento, una serie de colectivos impulsados sobre todo por la coordinadora 25S, pues por toda la represión que se estaba sufriendo, un millón de multas y aplicándose la ley Mordaza, una ley de seguridad ciudadana que se aprobó con el gobierno anterior, y multas de 600 a, no sé si son 3.000 euros, y de cuantía que, bueno, yo he escuchado alguna vez que se podía llegar a mucho más de ese dinero. Y luego por la actuación policial, el abuso policial que ha habido, de cómo ha maltratado y ha pegado y torturado a la gente en la calle cuando han considerado que no estaban haciendo lo que obedeciendo a sus órdenes, ¿no? Un abuso, vamos, como os digo, 8.000 detenciones por parte de la policía. Y bueno, pues esa concentración, éramos 23 personas, pero también respetando como os digo, todas las medidas de salud y de distanciamiento y de seguridad, y tampoco se nos permitió. Y bueno, pues se volvió a convocar desde el bloque combativo de clase, que es un bloque que está haciendo un gran trabajo en toda esta crisis, tanto de análisis de la situación como de puesta en marcha de reivindicaciones e iniciativas para luchar por los intereses de la clase trabajadora, y son sobre todo sindicatos de clase combativos que no son los más grandes, como pueden ser en este país Comisiones Obreras y UGT, que normalmente no tienen ningún problema para llegar a acuerdos con los distintos gobiernos y la patronal, ¿no? Y olvidarse de los intereses de nuestra clase. Entonces, como os digo, también había este día 20 y también se denegó. La concentración también estaba prevista, las personas, como os digo, con todas las medidas, y también se denegó. Y vuelvo a repetir, hemos tenido que soportar cómo se les permite a los fascistas de Vox y a los nazis concentrarse, incluso agredir a personas que van a protestar, y a decirles que cuando hicieron los recortes en sanidad, cuando desahuciaron a nuestras vecinas y a nuestros vecinos, no estaban ahí, que ahora están ahí para defender los intereses económicos de los capitalistas, ¿no?
La otra crisis, yo es verdad que me centro más en la económica, es verdad que es muy preocupante, es la que más se está destacando ahora mismo porque la sanitaria parece que está ya más controlada, pero ha sido tremendo. Los hospitales de Madrid se colapsaron y ha sido tremendo para los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad la situación y en la que han tenido que trabajar, sufriendo un porcentaje altísimo de contagios porque ni siquiera tenían las medidas de protección necesarias para poder atender a la población. Tampoco había las UCI necesarias, las camas necesarias, porque como sabéis en la crisis del 2008 se privatizó gran parte de la sanidad, pasó a manos privadas y se recortaron los presupuestos en sanidad y nos encontramos con una situación en Madrid en que todas las camas, todas las UCIs que se habían recortado y pues no estaban ni eran necesarias y con una situación de precariedad laboral y, en los trabajadores y trabajadoras de la sanidad. Y la sanidad privada pues tuvo que ser forzada porque en un principio no se hacía cargo de la situación y por medida gubernamental también tuvo que ser forzada a poner a disposición sus centros sanitarios e incluso personal, aunque no sé si se ha podido conseguir del todo. Entonces esta es la situación en la que nos encontramos y bueno, también hablar de la otra crisis que vendrá, que nos está hablando mucho de ella, que es la educativa, de cómo va a ser la vuelta al colegio y a las universidades y a los centros educativos y cómo se va a gestionar todo eso, ¿no? Y bueno, como os digo, la Comunidad de Madrid ha sido, y lo sabréis por las noticias, ha sido muy alta el número de personas muy alto que han fallecido. Ha habido una crisis muy importante en las residencias de ancianos porque precisamente pertenecen a grandes lobbies económicos y corporaciones económicas que bueno, donde no ha primado precisamente los cuidados ni las personas ancianas, sino el negocio. Y eso pues ha hecho también que haya sucedido cosas tan dantescas como tener que entrar el ejército, los bomberos en las residencias y encontrarse a muchos ancianos muertos conviviendo allí mismo dentro de las residencias. Entonces, bueno, como toda crisis, pues ha destapado muchas carencias sociales y económicas de derechos y de libertades que hay en esta Comunidad de Madrid y en este país en general. Y bueno, lo podemos vivir como una oportunidad de demostrar que la gestión pública y social y los cuidados es el tesoro de una sociedad justa y que lucha por la justicia social, o una sociedad capitalista donde los intereses económicos están por encima de las necesidades de las personas, ¿no? Y bueno, como os digo, pues estamos en momentos muy difíciles, va a ser más difícil todavía porque cuando salgamos del estado de alarma, cuando mejore la situación sanitaria, empezará a haber los despidos, los ERES, mucha gente no volverá a abrir sus pequeños negocios, mucha gente no volverá a tener trabajo. A la población juvenil que ya lleva muchos años en trabajo precario, pues va a ser muy difícil que puedan acceder a un empleo mínimamente de calidad, sino que todavía la desigualdad social se va a aumentar y supongo que los salarios bajarán también, ¿no? Y bueno, pues estamos puede ser frívolo lo que voy a decir ahora mismo, pero es una pelea muy interesante, porque ahora nos toca mover ficha a los trabajadores y a las trabajadoras y ponernos en nuestro sitio.
Y como os digo, en la crisis sanitaria se me olvidaba, hubo un problema muy grande también de material de protección para los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad, de los equipos de protección, los EPIs, mascarillas, y también se demostró ahí que hay cierta producción que tiene que estar en manos del control del Estado, que hay producción que no se puede, no puede ser para especular y enriquecerse con ella. Por eso os digo que esto nos demuestra lo que estamos viviendo y lo que estamos padeciendo unas personas más que otras, pues eso, nos demuestra que otro orden social es necesario, o sea, y es imprescindible. Y por eso, pues claro, hay conflicto y hay contradicción, y por eso los que tienen el capital quieren terminar cuanto antes, bueno, quieren que cuanto antes la gente se incorpore a sus trabajos. Ya pasó, al cuarto día, me acuerdo, de confinamiento, que empezó a ir la gente a los trabajos, y eso fue terrible, porque en los medios de transporte se empezó a masificar gente, y bueno, con el riesgo que eso supone de contagio. Y entonces, bueno, pues lo que sí creo que tenemos que tener es empezar a unar fuerzas, todas las gentes y personas de izquierdas, y presionar para que la balanza se incline hacia nuestro lado, porque si no, yo en estos casos, y bueno, se me va a notar la ideología que tengo, pues socialismo o barbarie, y habrá que elegir y concienciar. Y no tengo duda de que nos vamos a organizar, que vamos a responder, porque creo que no tenemos otra opción. Y bueno, no sé si... Bueno, me he olvidado también de la situación, y eso no lo puedo olvidar, no me olvido, porque es algo que pienso constantemente, ¿no? En la situación de las personas que están en reclusión, de las personas presas, y de los presos y de las presas, cómo se han endurecido sus condiciones, y cómo no tienen la atención médica necesaria como no la tienen nunca, ni la han tenido nunca para afrontar una crisis de esta. También ha habido reivindicaciones en este aspecto, de que a personas mayores, enfermas, en tercer grado, que se les permita salir, pero no se ha conseguido. Sí que hubo otro pequeño éxito, otra lucha que se puso en marcha, que fue de las personas migrantes que estaban presas en centros de internamiento, en los CIES, que se consiguió con la presión social. Bueno, todavía creo que no han salido todos, sobre todo han salido ya casi todos y todas, que saliesen de esos centros de internamiento. Y bueno, seguramente que me olvido de muchos colectivos, porque pues eso, sabéis que este país fundamentalmente vive del turismo y de la hostelería, y si ya eran precarias las condiciones de las personas que trabajan en este sector, pues ahora mismo es un sector que se ha quedado totalmente desamparado, y que seguramente les quieran obligar ahora a incorporarse en unas condiciones no adecuadas a sus puestos de trabajo, ¿no? Y bueno, pues eso, tenemos encima de la mesa, como os digo, pues muchas luchas sociales, muchas reivindicaciones obreras, y que es una oportunidad para que hagamos piña y luchemos por ello. No se me ocurre nada más que decir.
Hombre, pues el rol que tienen que tener, me hacen la pregunta de cuál es el rol que creo que deben de tener los distintos colectivos que están organizados y luchando por los derechos y libertades de los trabajadores y las trabajadoras y en contra de este régimen que tenemos en este país, pues el rol que tenemos que tener precisamente es el de organizarnos, luchar, militar en los sindicatos y pelear por nuestras reivindicaciones, por nuestros derechos, ¿no? Y vamos a ser mucho más que ellos, los fascistas. O sea, ellos ahora mismo, pues bueno, están ahí haciendo, yo creo, un ensayo-error, ¿no? Para ver qué gatos se llevan al agua del descontento social, porque imaginaros, o sea, yo no estoy viviendo personalmente el no tener ingresos económicos en casa, pero imaginaros cómo es la vida de una persona que lleva 2 meses sin recibir ingresos y teniendo o familiares a cargo o cargas como pueden ser la vivienda y los pagos que tenga. Pues estas personas y estos trabajadores y trabajadoras están muy preocupadas y muy nerviosas porque no está claro cuándo se van a poder volver a incorporar al mercado laboral ni en qué condiciones. Y claro, lo que están ensayando desde partidos como Vox o desde organizaciones fascistas, lo que están ensayando es llevarse con ellos ese descontento de esas personas y enfrentarlos al gobierno, pero no están ofreciendo nada a cambio, ni están ofreciendo alternativa, ni están diciendo cómo organizarían socialmente. No, vete a trabajar por la patria, no importa si te mueres, pero vete a trabajar por la patria, tienes que levantar el país, ¿no? Esta frase tan franquista. Entonces, yo creo que en el momento que podamos tomar la calle y que además ya hay movilizaciones puestas en marcha para junio, ya va a haber incluso este lunes, ya en los ambulatorios, va a haber concentraciones en los centros de salud de atención primaria, ya va a haber el día 20 de junio también se está organizando una concentración en contra, pues eso, de toda la represión que se ha sufrido y bueno, por todas estas reivindicaciones que os digo, en contra de la ley 1597, que es la que permitió que se privatizara la sanidad, y de todos los recortes, pues como digo, también se está organizando ya la marea blanca y los sanitarios para empezar a salir a la calle y en contra también de los recortes y por más medios y mejores condiciones laborales para estos trabajadores y trabajadoras. Yo creo que en cuanto empecemos a salir a la calle y a poner encima de la agenda y de la mesa nuestras reivindicaciones, a ellos les va a quedar nada más decir viva España, ole, y no sé, porque es que no dicen nada más que eso, viva España, pues viva España, y tu banderita. O sea que lo que ellos creo que están haciendo los fascistas es querer canalizar el cabreo de la gente y el descontento, pero creo que no va a tener mayor recorrido, porque bueno, que los fascistas de los barrios ricos se manifiesten, pues bueno, eso no nos afecta. Ellos quieren que acabe el estado de alarma para poderse ir a sus centros de vacaciones, a sus casas, a sus chalés, que vuelvan sus criados y sus criadas a casa, que puedan seguir explotándonos. O sea, que tengo plena confianza en que la correlación de fuerzas, la nuestra, es mayor. Lo único que tenemos en contra, pues tenemos en contra una judicatura, tenemos en contra unos medios de comunicación y una policía en España que es bastante fascista. Pero bueno, los medios de comunicación están cada vez más desacreditados y creo que también se han arruinado bastante con esta crisis. Entonces, eso nos vendrá bien.
Bueno, para aquellos que creen que no se puede hacer nada y que caen en la desesperación y el desánimo, pues está viendo algo muy interesante como son estas redes de solidaridad y apoyo mutuo que se han creado en los barrios, como Somos Tribu VK, donde mucha gente que va en principio a pedir ayuda o asesoramiento para poder pedir las ayudas o bueno, es que encima se da todo tipo de asesoramiento también. Pues lo que a continuación ocurre, a continuación de que vayan a pedir ayuda, muchas de esas personas se quedan ya colaborando en la red y conociendo a personas que hacen esto desinteresadamente y que creen en el gran poder que tiene, ¿no?, el apoyo mutuo y la solidaridad para poder resistir y conseguir nuestros objetivos. Entonces, yo creo que sí que hay mucha gente, claro, desanimada y desesperada, incluso fijaros desde Somos Tribu VK y como otras, digo, redes de solidaridad de otros barrios, incluso hay psicólogos y psicólogas dando apoyo psicológico porque, bueno, hay problemas de depresión, de ansiedad, de miedo, de imaginaros todo lo que, las emociones que despierta una situación como esta cuando encima te empiezan a contar por la tele todo el rato, a tratártelo como si fuera una guerra, no una crisis sanitaria, ¿no?, sino una guerra, y salen los militares detrás y los policías y los guardias civiles, ¿no? Y bueno, pues yo creo que a la gente que esté desanimada, decirle lo que he dicho antes, es que no tenemos otra opción, los que nada tenemos que perder ni nada tenemos que esperar, nos tenemos que juntar todos y llevar las cosas hacia donde queremos llevarlas. Yo vivo en este barrio, como os digo, Vallecas, y no teníamos nada, no teníamos ni casas, eran chabolas, no teníamos calles, era todo barro, no teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos centros de salud, no teníamos escuelas, no teníamos... y todo se ha ido creando con el movimiento vecinal y la organización, ¿no? Y siempre también hemos sufrido represión. Pues te quiero decir que nos pillan, como he dicho al principio, estamos entrenados y yo le digo a esas personas que se acerquen a estas redes de apoyo y solidaridad, que se acerquen a los sindicatos, que se acerquen a las asambleas de sus barrios, que se acerquen a la gente que está trabajando para mejorar las condiciones de vida de todos y de todas. Sí, muy bien. Hola. ¿Que se ha unido alguien? No pone. Hombre, claro que creo que es importante organizarse desde el exilio económico, porque ¿por qué estáis exiliados? O sea, las personas que se han tenido que exiliar, sobre todo jóvenes de este país, por la precariedad laboral que había y que hay y que va a haber más, pues también les ha llegado en los países en los que están también esta crisis sanitaria y social, vamos, la pandemia del COVID.
Y por supuesto que tenemos que esta lucha también nos ha dado otra oportunidad de que sea internacional, de internacionalizarla pues eso, a nivel mundial, y así todavía podemos tener más fuerza, ¿no? Y es que es lo que os digo, nos queda otra opción, aunque sea la población que sea exiliada económica, que esté trabajando en otros países, pues también está sufriendo, como os digo, esta crisis, y tendrá que luchar en esos países y también tendrá que aportar para la lucha que tenemos aquí en nuestro país, que coincide que están aquí sus abuelos, sus padres, sus hermanos, o sea, está su familia. O sea, que yo me imagino que muchas de las personas, y sobre todo los jóvenes que están exiliados económicamente, pues imagínate la preocupación que tienen por la situación de sus familias aquí en este país. Por lo tanto, todo lo que sea denunciar la situación en la que estamos y colaborar para aportar, para que no se vuelva a salir otra vez, ¿no?, con la suya, la Banca Central Europea, la Banca Mundial, la patronal, para que no vuelvan ellos a ser los que se salgan con la suya y pongan sus medidas en marcha de recortes y privatización y de mercantilización de la vida humana, ¿no?, porque convierten en negocio las necesidades básicas de los seres humanos, y eso no podemos permitir que esto suceda, ¿no?, en esta sociedad. Pero claro, esa fue la última vuelta del capitalismo, convertir también, mercantilizar los cuidados también. Y bueno, pues antes no lo he dicho y me he quedado con las ganas, pero lo voy a decir, que a todo el mundo, que solo el pueblo salva al pueblo, y que eso lo tenemos que tener muy claro, que solo entre nosotros vamos a encontrar la solución a nuestros problemas, que no esperemos que nos lo resuelvan. Y si tenemos la suerte de tener gobernantes de izquierdas que en un momento dado nos escuchen, pues mejor, que no tener gobernantes fascistas que ni siquiera nos escuchen, ¿no? Pero tenemos que presionar. Si no presionamos y exigimos, va a ganar la otra parte, que además tiene, como os digo, muchísimo poder económico, poder policial, poder militar, poder mediático, poder judicial. Pues tiene que ser a base de organización y lucha, que vean que no les vamos a consentir que nos destrocen. Sí, sí, sí. Pues sí que hay un protagonismo de mujeres, pero sí he visto que algo ha cambiado, y muy positivamente, que fundamentalmente la gente que está llevando estas redes son gente muy joven, Pero claro, yo cuando hablo con gente de 23, 24 años, bueno, pues eso, nacidos en los 90, pues te dicen, es que no hemos conocido otra cosa, llevamos viviendo en crisis y precariedad desde que hemos nacido. Entonces, que ya no nos creemos ningún cuento. O sea, ya sabemos que vamos a tener lo que seamos capaces de conseguir entre nosotros y de ayudarnos los unos a las otras. Y eso me está impresionando gratamente, sobre todo ver a la gente tan joven, tan implicada. Me está sorprendiendo gratamente. Sí, sí. Bueno, yo eso lanzaría otra pregunta. ¿Quién paga los medios? ¿Sabes de quién son? ¿Quién son los empresarios y los dueños de los medios? Es normal, ellos pues miran por sus intereses. Y luego yo tengo otro análisis, no sé si llevaré razón,
Pero bueno, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Que es un refrán. Eh, eh, que yo creo que ahí se está equivocando el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, se está equivocando permitiendo esto de que tengan este protagonismo la derecha y el fascismo, porque ellos piensan que por ese miedo de la población a la derecha y al fascismo, ellos van a recoger esa cosecha de votos, ¿no? En unas posibles elecciones. Eso es lo que yo pienso, porque claro, ya llevamos conociendo al PSOE, le llevamos conociendo hace mucho tiempo en este país y ya sabemos cómo funciona, ¿no? Y yo siempre digo que son como el ave fénix. Y yo creo que se les puede volver en contra, pero bueno, ellos verán lo que hacen. Pero sí que es verdad que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo de contrainformación. Y bueno, yo creo que se hace, ¿no? A través, pero es verdad que hay mucha gente más mayor que solo accede a los programas de televisión o a las cadenas de radio, los más media, y que es verdad que lo único que hacen es meterles miedo, es dirigir un poco su opinión hacia tú haz lo que yo te diga y confía en el gobierno que te vamos a solucionar los problemas, y todos los que no hacen lo que yo te digo son los malos, ¿no? Luego nos encontramos en Madrid también que muchas personas no distinguen que las competencias de sanidad y de educación fundamentalmente en un 80% son de las consejerías de las comunidades autónomas, ¿no? Y entonces la gente está descontenta, pero igual la derecha, pues eso, Ayuso pues despotrica contra el gobierno cuando resulta que la gestión es responsabilidad tuya. Lo que ha pasado en las residencias es responsabilidad tuya. No es bueno, de hecho está denunciada y yo creo que esta mujer, con un poco de suerte, la veremos en prisión. Dios me oiga. pero sí, claro que es verdad que tenemos que hacer ahí constantemente, pero eso lo llevamos viendo todos estos años, tenemos que hacer constantemente un trabajo de desmontar las noticias que se dan en los medios, en los grandes medios. Pero sí que es verdad que la gente joven, mayoritariamente, yo creo que ya ni los mira. Hola Elena, ¿me oyes? Sí. Venga, te vamos con la última pregunta. Algunos autores hablan del fin del neoliberalismo y que es una oportunidad única para conseguir un frente de izquierda. En ese caso, ¿cómo se podría articular con esta izquierda dividida? Pues sí, ese es el talón de Aquiles que tenemos, pero yo siempre digo que más que fijarnos en lo que dice cada líder o cada organización o cada política, que nos fijemos en las causas y las reivindicaciones. Y ahí es donde tenemos que confluir, en las causas y las reivindicaciones, y llegar a acuerdos y exigir que se plasmen y se pongan en marcha. Pero sí que es verdad que hay una dinámica de político neoliberal donde, bueno, pues prima el clientelismo, los favores, los liderazgos, los acuerdos bajo mesa, la corrupción política, vamos. Y bueno, es verdad que yo esto lo llevo yendo toda la vida, y tengo 56 años, que la izquierda está dividida, lo llevo yendo toda la vida. Yo creo que lo que tenemos la izquierda, y que no se preocupe tanto o la gente de izquierda, es que somos críticos con lo que nos rodea, analizamos las situaciones y no todo ni todo el mundo nos parece bien. Yo creo que está bien que no seamos tan seguidistas, ¿no? Pero yo creo que sí se puede llegar a acuerdos, y confluir en esos acuerdos. Y el que no lo permita y el que no sea capaz de llegar a esos acuerdos, es que a lo mejor no están de izquierdas como nos pensábamos, porque hay gente que dice que el PSOE es de izquierdas. Pues no sé si a estas alturas de la vida todavía piensas que el PSOE es de izquierdas.
pues, pues no sé, yo por lo menos tengo claro que el PSOE no es de izquierda por sus políticas neoliberales, precisamente, que ha aplicado siempre, y por el desmantelamiento de la industria de este país, por la privatización, por el pago de la deuda a la banca, o sea, todas las medidas que ha tomado cuando ha estado gobernando no han sido precisamente a favor de la clase obrera ni de la clase trabajadora. Entonces yo creo que más que fijarte en lo que digan unos partidos u otros que quieren tener su cota de poder parlamentaria y estar ahí, pues somos nosotros, el pueblo, como te he dicho, los que tenemos que poner encima de la mesa nuestras reivindicaciones, asamblearnos en los barrios. Yo ahora mismo creo que después de lo que ha pasado hay que reactivar asambleas en los barrios donde la gente pueda exponer las problemáticas por las que está pasando y empezar a trabajar desde los barrios y a llegar a acuerdos desde ahí. Y el político que se quiera acercar, pues que se acerque y que se acerque para remangarse, para ayudar y para hacer el altavoz. Pero desde luego no para que le sigamos por su cara bonita, ni por los cuentos que nos cuente. Yo creo que ya la gente joven, estoy encantada con ella, se cree muy poquito los cuentos. Hola Elena, ahora sí que vamos con la última, que nos ha llegado hace un minuto. ¿Qué lectura haces de la militarización de las ruedas de prensa? Pues sí, eso me impresionó bastante, ¿sabes? Porque es verdad que cuando lo vi la primera vez dije, ¿esto qué es? ¿Un laboratorio de control social? ¿Qué están haciendo? Porque yo hablo con gente, ¿no?, de aquí del barrio, que es de Latinoamérica, y me ponían en aviso, me decían, la militarización de la sociedad es una cosa que pasa sin que que te viene y luego no hay vuelta atrás, ¿no? Gente de Colombia, de Perú, y bueno, pues la gente, tú primero le inoculas el virus del miedo, le metes miedo, le metes inseguridad y luego le dices que hay unos salvadores que van a proteger tu seguridad, tus derechos y bueno, pues eso es lo que yo veo, que lo que quieren dar es una imagen al presentar ahí al ejército de, pues como hicieron con lo del IFEMA, se me ha olvidado contarlo, en la crisis sanitaria, como hicieron con lo del IFEMA, ¿no? Y contando que los militares eran los que lo habían puesto en marcha, y yo conocía a trabajadores y a trabajadoras que habían estado allí y me decían, ¿qué dices? Han ido a hacerse la foto. Dice, allí los que hemos currado somos los curritos que hemos ido, que nos hemos pegado un tute que te cagas. No. Y bueno, pues es para dar es todo marketing, ¿sabes? Es para dar una imagen de Estado fuerte, potente, consolidado, y para decirle a los que se vayan a rebelar en contra del orden establecido del Estado que les puede costar muy caro, porque aquí están los que van a velar por el orden social y por la seguridad de los ciudadanos. Y bueno, pues a los que llevamos años pateando las calles y luchando en las calles, sabemos muy bien que, como pasó el otro día, ¿no?, en la manifestación de los fascistas en Madrid, que a unos chavales que salieron por una calle, unos jóvenes con unos carteles a favor de la sanidad pública, pues la policía no dudó ni un momento en pegarles con la porra, aunque anteriormente les hemos tenido que soportar en las puertas de los hospitales recibiendo ellos los aplausos también, ¿no?, y a los guardias civiles. Pero bueno, sabemos para qué está el ejército en un país, ¿no?, y para qué en un estado, y para qué está la policía en un estado. Está para preservar los intereses del orden establecido, y de verdad que si vamos a tomar una línea anticapitalista en contra del orden establecido, pues nos tienen que enseñar los dientes, ¿no? Es como yo lo veo así. Bueno, pues ahora sí que terminamos. Muchísimas gracias, Elena, por colaborar con nosotros una vez más, y muchísimas gracias a todo el mundo que se ha unido para poder verte en directo, y anunciar que vamos a realizar un evento de este tipo a través de Facebook Live cada 2 semanas. Dentro de poco anunciaremos cuándo será la próxima, y pedir disculpas por algunas dificultades técnicas que me comentan que hemos tenido con el sonido. Trabajaremos para que no vuelva a ocurrir la próxima vez. Y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, pues yo igual, daros las gracias a vosotros por esta iniciativa, y dar las gracias a todas las redes de apoyo y solidaridad, dar las gracias a todos los sindicatos de clase combativos,
dar las gracias a todos los colectivos que forman parte del plan de choque social, dar las gracias a toda la gente que está poniendo mucho tiempo de su vida y mucho esfuerzo y mucha imaginación y mucha alegría y muchas ganas para revertir y superar esta situación.